Buenos días, mi nombre es Liliana Guerrero de la Universidad Santo Tomás, Cao Cali. Este es un storytelling acerca de un discurso que hace Cantinflas, se basa en la película de Cantinflas, sobre las obligaciones tributarias. Cantinflas inicia el discurso diciendo que en este discurso les explicaré sobre la obligación sustancial y formal. Veamos las diferencias. Bueno, una obligación sustancial. La obligación sustancial es donde el contribuyente está obligado a pagar el tributo al Estado. ¿Cuáles son estas clases de tributo? Entonces, ¿cuáles son estas clases de obligaciones? Perdón, que sería pagar el impuesto a la renta, pagar el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto al consumo, pagar el impuesto de industria y comercio. Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley. Ahora, la obligación formal. La obligación formal, las actividades necesarias, son las actividades necesarias para el pago del tributo. Entre estas se encuentran declarar, inscribirse en RUT, expedir factura o cuenta de cobro, reportar información exógena, atender requerimientos de la administración tributaria, inscribirse en el régimen responsable o no responsable, llevar contabilidad y todas aquellas prestaciones diferentes de la obligación de pagar impuestos. Bueno, dentro del discurso, Cantinflas ahora dice, hablemos sobre los principios de los impuestos. Los principios de los impuestos se clasifican en 4: justicia, certidumbre, comodidad y economía. Cantinflas va a explicar cada uno de ellos. Justicia, dar a cada uno lo suyo, es un reconocimiento de que todo ciudadano debe pagar un impuesto. Certidumbre, ningún tributo puede ser arbitrario, debe ser liquidado sobre las bases ciertas. Comodidad, los tributos deben ser cobrados en el tiempo y el espacio más cómodo y oportuno. Economía, el tributo debe ser lo más bajo para no afectar el presupuesto del contribuyente, que no haya trabas en la circulación del dinero. Y se debe garantizar en el mayor grado de seguridad posible que los tributos tendrán una recaudación efectiva. Ahora el público le pregunta a Cantinflas, pero Cantinflas, ahora explíquenos sobre los elementos de la obligación tributaria. Cantinflas dice, vamos a repasar cada uno de ellos. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona que la ley faculta, para administrar y percibir los tributos en su beneficio o en beneficio de otros entes. A nivel nacional, el sujeto activo es el Estado, que es representado por el Ministerio de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos Nacionales, que es la DIAN. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial. Cantinflas dice, sigamos con los elementos de la obligación tributaria. Hecho generador. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible al realizar un ingreso. Se produce una venta al vender, importar o exportar un bien. Al exportar un bien se produce un consumo, que al registrar un acto notarial se va a dar un cambio de activos. Este es el hecho generador. El hecho imponible es el hecho considerado por la ley sustancial como elemento táctico de la obligación tributaria. Causación se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto de cada una de las operaciones materiales de impuesto. Ahora Cantinflas dice, los elementos de la obligación tributaria son
base gravable, que es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Tarifa es una vez conocida, se aplica la tarifa. Se define como una magnitud establecida en la ley que aplica la base gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo. Periodo gravable. El periodo gravable es el lapso temporal en el sujeto pasivo o responsable que debe declarar y pagar el impuesto creado. Ahora dice Cantinflas, hablemos ahora de la clasificación de los tributos. Se clasifican de acuerdo a su obligatoriedad en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos son las prestaciones exigidas por el Estado en dinero o especie. Se justifica en la necesidad de atender requerimientos de interés social y sin duda es el más importante. O sea, la parte del impuesto es la más importante en esta clasificación de los tributos. Tasas. Consiste en la utilización proactiva o el aprovechamiento especial del dominio público, prestación de servicio o realización de actividades en régimen de derecho público que refieran, afecten o beneficien de modo particular al contribuyente. Contribuciones especiales son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos. Continuemos que aún no acabamos. Impuestos directos. Los impuestos directos es aquel que recae directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa el impuesto. Los impuestos indirectos, en este caso, el impuesto recae sobre la persona distinta al responsable del mismo. Las tasas. Las tasas son pagos que se hacen como contraprestación para utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Contribuciones parafiscales. Estos son pagos que se realizan ciertos sectores para financiar servicios de ciertas entidades, de ciertas entradas estatales. Impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son aquellos que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Estos pueden ser directos o también pueden ser indirectos. Impuestos territoriales. Los impuestos territoriales son los impuestos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios, distritos, y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como son la Asamblea y el Consejo. En este momento el público aplaude la socialización del tema que se está explicando sobre la obligación tributaria. Este es el storytelling acerca de este tema. Muchas gracias.